Llegás a la milonga y ya te imaginás lo que vas a bailar, pero a veces la fantasía no se ajusta a la realidad. Por eso aquí te voy a compartir 7 consejos para tener una tanda inolvidable. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy quiero que prestes atención a determinados aspectos que podrían hacerte disfrutar del baile un poco más y de hacer disfrutar del baile un poco más. Porque lo cierto es que a veces vamos a la milonga soñando encontrarnos con el príncipe azul y de repente nos encontramos con la pesadilla del sapo verde. O pensamos que vamos a flotar con una mariposa y nos encontramos con que ésta se animó a volar y todavía no tenía alas. Quiero decir, el motivo por el que vamos a bailar a la milonga es fundamentalmente para disfrutar del baile, pero a veces, luego de irnos del lugar, tenemos la sensación de que no solo no disfrutamos, sino de que nos sentimos usados. Tuvimos que sacrificarnos en pos de ayudar a algunos principiantes o debimos soportar situaciones que nos parecieron injustas. A veces debido a las circunstancias de la pista, otras veces debido a una incomodidad con nosotros mismos y otras veces más debido a las malas elecciones que hicimos y que nos llevan a preguntarnos: ¿por qué la invité a bailar? ¿Por qué? ¿Por qué le acepté la invitación a este zoquete? Y si bien hay algunas milongas de alto nivel de baile en las que no podés equivocarte porque toda la gente baila maravillosamente bien, hay otras milongas en las que muchas personas debieran tomar clases, practicar un poco más y cuidar su conducta. Por eso, para resumir, en este video quiero compartirte 7 consejos para tener una tanda inolvidable con el fin de que entre todos nos podamos ayudar. Así que, sin más que agregar, empecemos ya. 1. Entender la pista. Si hay algo que puede ayudar a quien desempeña el rol conductor a tener un buen momento, es observar primeramente las condiciones de la pista de baile. Porque hay pistas con espacio en las que se puede bailar muy libremente. Y hay otras que están tan atestadas de gente que casi bailás de perfil. Por lo cual, si no te sentís calificado para manejar tu baile en un espacio reducido, no te expongas a bailar incómodo y espera en tu silla. Pero si pensás que dominás el arte, entonces sí, invita a bailar, cuida a tu pareja en la pista, procura no interrumpir el baile de otras parejas y mantener la circulación sin salirte de tu carril. Comprender la pista, las reglas de la pista, es el primer punto para empezar a tener un buen desempeño. 2. Elección musical. Todos entendemos que a veces tenemos tanto apetito de baile que queremos devorarnos todas las tandas. Pero si no te sintieras a gusto con determinada música o si no te emocionara una determinada orquesta, evita la invitación o la aceptación. A veces, como te decía anteriormente, conviene esperar. Pero si elegiste la música adecuada, entonces prestale atención a los ritmos, a las melodías y a los cambios de intensidad para adaptar tu baile. El comienzo del placer está no solo en bailar, sino en interpretar la música que nos conmueva. 3. Elección y conexión con la pareja. Seguramente nadie va a discutir que la comunicación y conexión con una pareja de baile son fundamentales, pero no siempre nos encontramos con esta bendición. Hay veces que nos abrazamos a personas que bailan desconectadas, que quieren hacer sus movimientos sin tener en cuenta al otro y hasta, en algunos casos, se comportan como si bailar fuera un castigo que se autoinfligen. Por eso, habiendo escuchado la música que te incite a ir a bailar, mantén un contacto constante y suave a través del abrazo.
Busca una armonía en los movimientos y hacele sentir a tu pareja que estás ahí presente y bien presente, porque ese momento será irrepetible. 4. Elección de los movimientos. Hasta donde pude observar, diría que existen 3 tipos de bailarines en la pista: los que disfrutan por sí mismos, los que hacen disfrutar y los que comparten el disfrute. Y esto está vinculado, en muchos casos, con la elección de los movimientos con los que representamos la música que elegimos bailar. Y de acuerdo con mi experiencia, diría que una tanda se vive con mayor placer cuando se evitan los movimientos bruscos o exagerados, que si bien consiguen alguna sonrisa de alguna mujer, a menudo terminan por incomodarla. Así que en ese sentido diría que una tanda se disfruta más cuando los movimientos se ajustan a la música, son suaves, adaptados a la pareja de baile y tienen cadencia. De modo que al momento de bailar, aprovecha para variar la intensidad del ritmo y la energía, siempre con suavidad. Y aunque esto parezca sencillo de decir, comprenderlo puede llevar más años de los que uno se imagina. 5. Adaptación de la forma de baile. A veces, cuando escucho hablar de "yo tengo mi estilo para bailar", hay 2 cosas que me incitan a sonreír. Por un lado, porque eso que llaman estilo es en realidad una forma de baile. Alguna vez hablaré sobre la diferencia entre estilo y forma con más profundidad. Y la otra, que me hace sonreír, es que en el comentario pareciera no estar presente la persona con la que se baila. Si bailara con una mujer bajita de 90 años, seguramente se me vería distinto que si bailara con una mujer joven cuya estatura encajara perfectamente con la mía. Pero en cualquiera de ambos casos, podrías garantizar a cada una una buena tanda considerando sus habilidades y las características que te suministre. 6. Higiene personal. Aunque ya mencioné este tema en otros videos, creo que no me canso de repetirlo. A la milonga hay que ir limpio y fresco. Tengamos presente que es un baile de contacto físico en el que los olores pueden ser perturbadores, desde el olor a transpiración hasta el del exceso de perfume, desde el aliento a alcohol hasta el olor del tabaco en la ropa y el cabello. Y no solo esto, también te ruego que antes de salir del baño te laves las manos, y más aún en esta época post-pandémica. Cuidar la higiene personal transmite una experiencia tan agradable a la otra persona que si tu baile no ofreció grandes frutos, te aseguro que te recordarán por tu aseo y pulcritud. Recordá llevar siempre unas pastillas de menta, una toallita y una muda de ropa si fueras de quienes transpiran en exceso. Ellas, sobre todo, te lo van a agradecer. 7. Estar presente. Como bien sabrás, una cosa es moverse y otra bailar. Moverse se pueden mover los muebles, los animales y hasta una bolita. Pero bailar tango es un concepto que, aunque esté vinculado con la diversión, es muy profundo. Es una experiencia emocional y apasionada que en la pista nos exige vivir el momento, estar presentes en el aquí y ahora y limpiarnos de ciertas preocupaciones para permitirnos placer. Y si ese placer implica sentir la música y en una conexión fluir abrazados con otro cuerpo, entonces la energía de la pista puede darnos una tanda inolvidable. Si te parece que es así o no, o quisieras agregar un punto más, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere,
la tanda inolvidable se produce cuando se reúnen una serie de condiciones. Cuando el piso de la pista es agradable y no se fuerzan las piernas, la música es la adecuada en el volumen adecuado, la iluminación es agradable a la vista, el ambiente es cordial, el espacio es perfecto en relación con la cantidad de milongueros y milongueras, la circulación en la pista de baile se mantiene y la persona que te abraza sabe conducir o interpretar la conducción con fluidez. Y aunque no todas las tandas son inolvidables, allí van nuestras fantasías, porque luego de haber abrazado a esa persona con quien nos fundimos en un solo cuerpo, lo único que queremos es encontrar la oportunidad de que se repita, de volver a ser uno entre quien espera el príncipe azul y la mariposa. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.